Estamos haciendo una serie acerca del Evangelio según San Marcos. A ver, siempre me cambian de micro, toda la vida. Estoy marcado ya. Y ha sido bien bonito. Algunos de estos sermones yo no los he podido presenciar, digamos, en persona, porque estábamos de viaje en Cartavio, evangelizando por allá. Pero créanme que he estado siguiendo siempre por la página y para ponerme al día, y la verdad yo creo que es una gran bendición que podemos estudiar sistemáticamente un libro de la Biblia, especialmente los Evangelios, para conocer realmente qué Dios estamos conociendo, ¿no? Tú puedes decir yo creo en Jesús, o puedes cantar Roca de la Eternidad, pero ¿cuál es tu Roca de la Eternidad? ¿Te la estás imaginando? ¿O realmente crees en Cristo tal como la Biblia lo está mostrando? Amén. Tal como Dios nos lo está revelando. Y es por eso que vamos a empezar. Te pido que te inclines tu rostro para que me acompañes en oración. Vamos a empezar con el día de hoy. Amado Señor, te damos las gracias por tu paciencia con nosotros, Señor, durante la semana. Tu pueblo es duro a veces. Somos así, Señor, ovejas que necesitamos de un pastor. Y gracias por tu misericordia, porque tú nunca nos has dejado, como en tu palabra lo dice, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Ilumínanos, Señor, ilumina nuestro corazón para que podamos comprender las maravillas de tu gracia, las maravillas de tu gloria, Señor, en medio de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que, gracias ante todo, Señor, siempre. En nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción. El título de hoy se llama Un llamamiento sobrenatural. Vamos a seguir con el libro de Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 19. Marcos capítulo 3, versos del 13 al 19. Y antes de leer el texto vamos con una introducción. ¿Cómo han ido avanzando en estas semanas? En el capítulo 3, en los últimos sermones estábamos viendo que Jesús le da la espalda a la amenaza que habían planteado los líderes religiosos de su época. Amén. Porque simplemente no les caía Jesús. Porque iba en contra de las ideas que ellos tenían. Porque iba en contra de sus nuevas doctrinas, las doctrinas que ellos habían creado, doctrinas de hombres. Que a pesar que los hombres, digamos, religiosos de la época de Jesús no eran ningunos ignorantes, eran gente muy letrada, era gente muy preparada en lo suyo, en la Torá, habían perdido la brújula y habían perdido los lentes con los cuales tener un estudio verdadero de las Escrituras. Y eso le puede pasar a cualquiera. Tú puedes ser un buen académico y ser un buen académico falso, un hereje. ¿Te has dado cuenta? Entonces Jesús le da la espalda a esta amenaza planteada por los fariseos y los herodianos. Lo vemos en el verso 6 del capítulo 3, ¿no? Que ellos salían y comenzaban a tramar, dice, los fariseos con los herodianos, a tramar contra Jesús. No lo querían para nada realmente. Entonces vemos que también Jesús comienza a mostrar las señales de que es el Hijo del Hombre. ¿Te imaginas estar en el tiempo de Jesús? Y de la nada aparece este hombre y comienza a hablar con gran autoridad y sabiduría, a interpretar las Escrituras de una manera tan profunda que te das cuenta que los fariseos nunca la han podido interpretar así, porque realmente interpretaba la Biblia en su contexto y tal como era, lleno del Espíritu Santo. Y también tenía las señales poderosas de los milagros y las sanidades, lo cual estaba mostrando que él era el Hijo del Hombre. ¡Wow! Y este Jesús, al intentar eludir a sus conspiradores, se aleja y se va a la orilla del mar. Hasta ahí llegamos, creo, la última vez, ¿no? Se va a la orilla del mar y los seguidores van tras él. Y el hombre no puede estar tranquilo porque se le tiran encima, como nos contaba el hermano Edwin, ¿no? Ya no solamente en ese momento le pedían que lo sane, sino que ya hasta querían tomarlo. Es la desesperación. Hace años vi un testimonio de un pastor bien conocido que contaba que se fue a la sierra del Perú con un amigo que era médico, un médico norteamericano. Y el médico norteamericano es un hombre bueno, ¿no? Un hombre que tenía paciencia para con los lugareños, ya que al enterarse de los lugareños que había un médico, ya que estaban en un caserío donde no había un médico, y el hospital del estado más cercano estaba en un pueblo a kilómetros, se vinieron en bandadas, casi le tumban la puerta, ¿no? Venían
queremos que nos haga un chequeo, ¿no? Y el médico le decía, pero lo único que tengo es acá un par de antalginas, un par de aspirinas, ¿no? Yo he venido más como misionero. Y bueno, igual, con lo que pudo al menos atenderlos y pasarles aspirinas para el dolor a algunos hermanos, ¿no? Este médico no era Jesús, pero te imaginas la expectativa. Hay que ser sinceros, eso sí. La gente no quería a Jesús por ser el Mesías, sino por lo que venía haciendo, ¿no? Querían al Jesús milagroso y lo anhelaban con toda su fuerza, porque imagínate, si tú tienes un cáncer terminal o una dolencia incurable que te duele en tu carne, te hace sufrir, y sabes que hay alguien que tocándote nomás se te va a desaparecer, te vas a ir corriendo, ¿o no? Así era la gente de ese tiempo. Entonces, y esto de acá hizo que los fariseos aún más pesara más en su corazón la ira contra Jesús. Pero Jesús no podía evitar algo, su popularidad. Jesús se volvió popular. Y eso es... Vamos a compararlo, por ejemplo. Las multitudes acudían, vimos también en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, a ver a Juan el Bautista de toda Judea, ¿no? Y Jerusalén. Y lo buscaban a Juan el Bautista. Pero a Jesús, ¿quiénes lo buscaban? No solo de Judea y Jerusalén, sino de Galilea, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro. Venían de otras regiones, ¿ya? La popularidad de Jesús era multiplicada mucho más por la que tenía Juan el Bautista. Es terrible. Entonces, estas grandes multitudes lo buscan no por lo que quieran de Jesús realmente como el Mesías, no porque entiendan realmente la visión de Cristo de salvar al mundo, de expiar los pecados de la humanidad, sino porque quieren que los sanen. Se habían convertido en personas como nosotros, como siempre. Es gente necesitada, que va a buscar a Dios de alguna manera, tal vez por un interés personal. No es sí porque ama a Dios. Y eso pasaba, ¿no? Entonces, al menos Dios permite que las multitudes se escuchen. Y Él se prepara para enviar a los discípulos para la obra que se viene. En este momento también veíamos en el capítulo 1 y en otros capítulos acerca de algo bien curioso. La gente lo escuchaba a Jesús, que predicaba, pero aún así no lo entendían. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no escuchaban. Pero ¿sabes quiénes sí se dieron cuenta que él era el Mesías? A ver, ¿se acuerdan? Los demonios. Los demonios se daban cuenta, identificaban a él como el Hijo de Dios. La gente estaba así, esperando su cola para que lo sane nomás. Pero los demonios decían, tú eres el Hijo de Dios. Y él les decía, cállate. Incluso la palabra original los reprendía. Y tiene un aspecto en la palabra original como que los amordazaba. O sea, no solamente le decía no digas, sino que les ponía un parche y ¡pum! Cállate. Ahora tú dirás, ¿por qué? ¿No? O sea, no solamente Jesús no quería que los demonios lo proclamen como Mesías, sino que en el siglo I, en el contexto del siglo I, habría sido considerado recontra macabro y siniestro que sean los demonios los primeros en proclamarte, ¿no? Si tú eras realmente un hombre de Dios, hubiera sido bastante siniestro que los demonios sean los primeros en darte el reconocimiento público. Entonces Jesús le decía, cállate, ¿no? Es terrible, ¿no? Ese es terrible. Vamos al texto entonces. Habiendo llegado ahí, vamos al texto. Marcos capítulo 3, versos del 13 al 19. Te lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y dice, y subió al monte, llamó a los que quiso, y ellos vinieron a él. Y designó 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios, designó a los 12, Simón, a quien le puso Pedro por sobrenombre, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananita. Y finalmente, el famosísimo Judas Iscariote, el que también le entregó. Wow. Conforme se va ensanchando la diferencia más y más entre Jesús, esas diferencias que tiene con los religiosos, ¿no? Jesús se aísla por un tiempo y va a comenzar a organizar lo que sería su iglesia, su eclesia. ¿Qué hace Jesús?
se va a la zona montañosa de Galilea y llama, dice, a los que él quiso. Y literalmente este vocablo se puede decir a los que él deseaba. Dios es soberano. En Juan también podemos ver en el capítulo 15 que él les dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y eso creo que lo podemos entender también con la doctrina de la elección incondicional. ¿Tú crees que alguno de estos antes mencionados se hubiera merecido la salvación? ¿Eran judíos de renombre? ¿Eran judíos que cumplían la Torá? ¿Se merecía Dios que los salve? Nadie se merece que los salve. Nadie se merece. Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos venir a Él. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. ¿De quién? De pescadores como Simón. Pescadores que deben haber sido muy groseros, ¿no? Pescadores son groseros, ahora y hace 3000 años. Viven en un ambiente donde la hombría se desvía, porque como los pecadores solo son machos, macho wicked, son hombres, la hombría se desvía, y los hombres, cuando andamos sin Cristo y puro hombre, tendemos a la grosería, pero a niveles estratosféricos. Imagínate cómo eran los pecadores. No significa que eran rateros, asaltantes o malos, eran hombres que hacían su trabajo, pero no eran muy buenos. Me imagino que a una dama de ese tiempo le habría dado miedo pasar por esa playa, porque por más que ellos tenían sus reglas bien estrictas, no eran muy sanos esas personas. Luego vemos también hombres como Simón, el cananita, que también es un celote, que era miembro de un partido político, que era nacionalista y antiimperialista, ¿no? Un rojete era. Entonces, ellos estaban en contra del Imperio Romano, pero a un nivel de que, por ejemplo, los celotes eran muy celosos de ellos mismos, y la verdad estaban cansados hasta acá de los abusos romanos. Si encontraban un soldado romano solo, lo mataban. Tenías que cuidarte, decías, soldados romanos, de los celotes. Imagínate. Luego habla hombres como Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, a quienes les dice hijos del trueno. Es posible que el carácter de estos hombres no sea muy amable. Todos creen que el apóstol Juan era un jovencito muy bueno, ¿no? El apóstol Juan, que se recostaba en el hombro de su Señor porque tenía mucha confianza con él, el discípulo al que Jesús amó. Pero en realidad tenía un carácter bastante feo. Si ves en Lucas capítulo 9, Juan, con apenas 17 a 18 años, le dice al Señor, ¿no? Porque los samaritanos no querían escuchar: ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo? O sea, querían cometer un genocidio. Era el equivalente a un musulmán. Como no nos escuchan, a espada, pues. Así era Juan. Y así era su hermano. Hijos del trueno. Cuando la Biblia dice hijo de algo, no es que haya nacido de un trueno, no es Thor, sino de que realmente este hombre tiene que ver mucho con la esencia de ese trueno. O sea, estos hombres eran gente irascible, eran gente de mal carácter, ¿no? Eran gente muy radical en sus decisiones, ¿no? Entonces, imagínate si Cristo le hubiera dicho: tomen el poder no solo de expulsar demonios, sino de botar fuego del cielo, de que el Padre les conceda el que caiga el fuego del cielo, como a Elías, ellos hubieran matado cuántas ciudades, se hubieran destruido, ¿no? Pero gracias a Dios que no fue así. Y Jesús le dijo: tú no sabes a qué espíritu sirves. El Hijo del Hombre vino a ganar y no a perder a las personas. Entonces, vemos así ejemplos de moralistas, como Bartolomé, que en el Evangelio de Juan es Natanael. Él sí era un hombre tranquilo, ¿no? Pero también un poco religioso, orgulloso, cuando dijo: ¿de dónde va a salir de Galilea algo bueno? ¿No? Cuando le fueron a contar, ¿no? Dijo, o sea, que es como decir, de tal pueblito, ¿tú crees que va a salir un buen pastor? De ahí estás loco, ¿no? O sea, era creído, ¿ves? Pero después Dios le dice: he aquí un verdadero israelita. Porque el Señor sabía de que en el fondo, detrás de su orgullo, todavía él estaba buscando a Dios sinceramente, ¿no? Porque lo había visto en su... Como Dios es omnisciente, Jesús había visto que él estaba orando debajo de una higuera, en otro lado. O sea, él no era un celote, él no era un malhumorado, ¿no? Él no era un grosero, él era un judío que no era parte de la élite religiosa, pero era un judío moralista. Incluso se jactaba de su moralismo. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos sido así? ¿O cuántas personas conocemos así, no? Un religioso que te ve a ti como fuchi, porque tú no eres tan santo como yo. Así es. O sea, un autosuficiente. Luego, Mateo, también llamado Leví. Mateo era un cobrador de impuestos. De hecho, debe haber estado bajo la dirección de un publicano.
Por lo tanto, la gente lo veía como uno más, como un publicano también. Mateo, no sé si han visto la película Ben-Hur. Ya, Ben-Hur es un publicano. ¿Has visto? Tenía todas las gollerías que tenían los romanos porque trabajaba para ellos. Era más fiel al imperio romano que a Israel, ¿no? Tenía a su amigo Mesala, ¿no? O sea, era así. Incluso algunos se vestían como él. ¿Se acuerdan de Ben-Hur? Se vestía como romano, ¿no? No parecía un judío. Algunos eran así. Ahora de Mateo no se sabe qué ropa se puso, pero me imagino que para tener autoridad debería haber... O sea, Mateo llegaba a una ciudad con una espada y con sus soldados, porque si no la gente no le daba la plata. Entonces la gente no puede hacer nada, porque si no Mateo manda a matar. No dice si lo hizo alguna vez, pero si alguien se lo pudo haber revelado, de repente lo mataron. O sea, Mateo tenía su conciencia bien terrible porque su mismo pueblo, hasta incluso es posible que su familia lo odiara ya, porque lo tenían por gentil y publicano, o sea, como un perro. Ya él ya no existía para los judíos. ¿Te imaginas pasarse ahora al mando de los cristianos? Hasta los mismos romanos lo van a odiar, o sea, se va a quedar sin nada. Pero Mateo simplemente escuchó el llamado del Señor, le dijo, ven y sígueme. Y eso fue lo que hizo Mateo, lo siguió, listo. Y eso lo vemos porque Él es el que designa, ¿no? Él es el que designa. Luego vemos a Tomás, el incrédulo, otra persona que aparentemente es un hombre tranquilo, pero siempre está con preguntas, ¿no? Llenas de dudas. Un hombre que no cree del todo. Hasta que no toque tus heridas no te voy a creer. De repente eres un clon, no, yo no sé quién serás, ¿no? O sea, bien incrédulo, ¿no? Ahora, nosotros somos igualitos, ¿te das cuenta? Todos tenemos un poquito de todos los apóstoles, porque eran seres humanos. Y bueno, viene Jacobo, hijo de Alfeo. Si lees algunas de las genealogías, Mateo también es hijo de Alfeo, pero este Jacobo le llamaban Jacobo el menor. No es el mismo Alfeo, no es el hermano de Mateo, por si acaso. Tadeo, y al final Judas el Iscariote. Algunos dicen que Iscariote significa el hijo de la daga, el hombre del cuchillo, pero creo que más es por su reputación. La mayoría de comentarios serios que he visto le llaman el Iscariote porque venía de una región llamada Cariot. Entonces, Judas el de Cariot, eso significaría, ¿no? Judas el del Laredo, ¿no? Sí. No significaba el hombre de la daga, como por ahí dicen otros, sí, de Esperanza, sí, de Florencia. No. En realidad no tiene nada que ver con su situación, sino que él es el de Cariot, Y bueno, entonces esto vemos ahí, eran 12 discípulos, hombres con personalidades distintas, diferentes, ¿no? Sin embargo, hay una excepción, ¿no? Judas. ¿Qué pasó con Judas? Entonces, ¿tú has visto gente que tiene un hijo llamado Mateo por ahí? De repente alguno de ustedes tiene un segundo nombre, primero Mateo. Hay gente que se llama Andrés, ¿no? Seguro conoces mucha gente que se llama Andrés. Hay gente que se llama Leví, ¿no? El hermanito de Carlos se llama Leví. Vas a encontrar los nombres de todos. Vas a encontrar Simón, vas a encontrar Felipe. De repente uno de ustedes se llama Felipe, María, ¿no? Pero dime, ¿conoces a alguien que se llame Judas? Judas, ¿no? Los nombres de los apóstoles se convirtieron en nombres digamos, buenos. Nombres que incluso ahora ya casi cualquiera lleva cualquier nombre, pero en el pasado a los cristianos les hubiera sido orgulloso portarlos. Pero Judas se convirtió, a pesar que el Judas de la Biblia también se llamaba Judas y no era malo, pero por culpa del Iscariote, Judas se convirtió en un hombre de la infamia, ¿no? Él traicionó al Señor y se convirtió en un hombre infame. Y ahora, los motivos teológicos o personales por los cuales él pudo traicionar a Cristo, habiendo estado 3 años con él, habiendo andado con el Maestro, porque él caminaba con el Maestro, él era parte de ese llamado sobrenatural. Pero ¿qué habrá pasado? Ahora, hay unas teologías cerradas que dicen, perdió su salvación. No perdió nada, él no era salvo. El mismo demonio tuvo que también incitarlo para que él cometa esto. Ahora, tú dirás, bueno, entonces Judas era el peor de todos, ¿no? Muerte a Judas. Si tú te das cuenta, en el fondo de todo, Judas fue uno de los traidores, sino que él es el que no se arrepintió para con Dios. Él no se arrepintió para con Dios. En su orgullo se arrepintió para consigo mismo y quiso darle vuelta al asunto, pero ya no funcionó y por eso se mató. Por la vergüenza. Pero en realidad,
¿Tú recuerdas cuando Cristo está orando en Getsemaní y tiene esa lucha emotiva, viendo que se acerca el momento ya de concluir su tarea, pero al final le da la gloria al Señor? ¿Y qué pasa? Llegan los soldados judíos, ¿y qué pasó ahí? ¿Todos lo defendieron? No, se escaparon. O sea, en el fondo todos son Judas. Judas vino y lo entregó cuando Cristo volteó y no estaba ya. Y Pedro estaba ahí tirado en el suelo con su espada porque lo habían agarrado. En ese momento Pedro parece que sí salta por su maestro, como se dice, ¿no? Pero luego de un ratito comienza a reflexionar el costo que le iba a traer ponerse del lado del maestro, y comienza a hablar groserías. Cuando se va al pueblo, a la ciudad, y comienza a observar de lejitos, ¿no? cómo va el juicio con Jesús, le dicen: oye, tú eres uno de los seguidores de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Blasfema, dice. Pero blasfemar en ese tiempo no es que blasfeme contra de Dios, si no lo hubieran apedreado. Es maldice, dice otra traducción. Tampoco no significa que maldijo a Dios. Él habló groserías como buen pescador que era, porque es un galileo y tenía su acento, como diciendo: mírenme, soy un pescador galileo, yo no soy. Oye, ¿qué habrá dicho? Yo no soy, ¿no? Suéltenme, yo no soy. 3 veces, como Cristo lo había profetizado. Ese hombre que era de doble sentido, ¿no? Le decía: no, a mí no me vas a lavar los pies, maestro. Al rato, cuando lo amenazan, no, ahora sí, no, empieza a cabeza, así. O sea, al rato, igual, siempre una persona inconstante, una persona que le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, y le está requintando acerca de lo que Cristo vino a hacer, y tratando de convencer al Señor de que no haga lo que Él vino a hacer. Un hombre que era de doble emoción, que luego vemos en el libro de los Hechos que gracias a la llenura del Espíritu Santo logró ser un gran predicador, ¿no? Pero eso fue gracias a la llenura del Espíritu Santo. Pedro normalmente es lo que acabamos de hablar, ¿no? A pesar de esto, vamos a ver algo que los apóstoles, los 12, incluso Judas, no tuvieron las cosas así nada más de fáciles, pero tuvieron al mejor maestro de todos, no solamente en vida, sino después. Y eso también lo tenemos nosotros. Tenemos que entender, por ejemplo, que las clases con Jesús, o sea, la vida que ellos llevaron con Él, tenían un propósito. Y acá dice, mira, acá está, dice: y designó 12, ¿no?, para que estuvieran con Él. Punto número 1, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. 2, para enviarlos a predicar. Antes de enviarlos a predicar, ellos tenían que pasar una etapa. Y cuando se fueron a predicar, siguieron pasándola. Esa etapa nunca va a acabar hasta que estés en el cielo. Amén. Las clases con el maestro son solo un par de años. Hay jóvenes que dicen: bueno, pero yo ya fui al seminario y ya me lo sé todito ya. Ya sé griego y sé hebreo, mira. Ah, qué bueno, ¿no? Estás mal, pues. Pablo Weicher, un predicador, hizo hace tiempo una conferencia en Lima, donde dijo algo que no le gustó a varios seminaristas de este país, porque él dijo lo mismo, ¿no? Dijo: tú puedes estar 4 años en un seminario teológico y está bien, muy bueno, y deberías seguir preparándote, ¿no? Yo creo eso, ¿no? De que no hay que quedarnos con lo que estudiamos, hay que seguir toda la vida. Pero ese es el comienzo. Cuando tú sales de un seminario, no puedes creer que ya te lo sabes todo. Recién estás empezando. O sea, si quieres ser, en primer lugar, el seminario no te hace pastor. Eso es una tontería. Nadie te puede ordenar en un seminario porque no es una iglesia. El seminario es algo bueno, pero funcionan y existen a causa de que las iglesias no preparan a sus ovejas. Por eso lo tiene que hacer una institución extra eclesiástica, porque realmente la misma iglesia debe preparar a sus ministros. Eso es lo que dice la Biblia. No existen seminarios en la Biblia, y no digo que estén mal, porque yo hasta ahorita sigo estudiando en un seminario y los invito siempre a ustedes a que lo hagan, pero no significa que eso sea lo óptimo. Lo óptimo sería que algún día la iglesia local prepare a sus ministros. Ahora, mucha gente piensa que, o sea, estudiar en la universidad teológica o en un seminario 2-3 años ya te hace un teólogo, o ya te hace saber, ya sé, dices. No sabes. O sea, tienes que entender eso. Había una historia que escuché de una señora que va a la universidad y le dice al rector: ¿cómo puedo hacer para que mi hijo solamente acabe la universidad en 2 años? Porque estamos apurados.
la carrera en 2 años. Si tiene que estudiar 15 horas, no importa, pero lo quiero que la acabe en 2 años. El rector le dijo, bueno, depende de lo que usted quiera para su hijo, ¿no? Por ejemplo, si sembramos una calabaza, crece en 3 meses, pero un roble en 4 años. Si tú quieres una calabaza, ¿tú qué quieres? Tienes que pensar en eso, ¿ves? Una relación sana entre un padre con un hijo empieza de dependencia a independencia, ¿no? Tú que tienes niños o que lo has tenido, sabes que cuando estaba chiquito dependía totalmente de ti. Era un niño totalmente dependiente, pero luego va creciendo y va a llegar un momento que se va a independizar de ti. Se va a ir de la casa, ya no va a ser más dependiente. Hasta un día de repente tú te vas a volver dependiente de él. Si es que todavía, ¿no? Si ya estás viejito y tu hijo te lleva a su casa. Pero ¿qué pasa? Con Dios es diferente. Con Dios es diferente. Dios nos encontraba muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente independientes. Nosotros éramos tercos y recontra independientes. Luchamos por nuestra independencia, ¿no? Hasta ahora el ser humano sin Cristo la lucha. Pero Dios nos encontró así y nos rescata y nos cuida y nos vuelve dependientes. Es al revés, ¿ves? De la independencia pasamos a la dependencia. Y así nos enseña cada día a que vamos a ser más y más y más dependientes de Él, así te caigas de muelas. Andar con el Maestro no es fácil, porque en ese proceso de pasar de la independencia a la dependencia nos va a doler, ¿o no te duele? El Señor va a mortificar nuestro pecado, el Señor va a santificarnos y eso nos va a doler. Así que, hermanos, dale gloria a Dios cuando pase esto, porque la gente se va a dar cuenta, se va a notar que tú andas con Jesús. Se va a notar, a pesar que vas a ser de repente como acá los que estamos leyendo, ¿no? Como Simón, como Pedro, lleno de errores, pero la gente va a notar que ya no eres igual. La gente va a notar. A veces te vas a sentir mal porque vas a sentir que has abandonado al Maestro una vez más. Porque siempre tendemos a que a la primera depresión, al primer miedo, ya no congrego, me meto debajo de mi cama, ¿no? Me deprimo. No, eso no puede funcionar. No, lo peor que puedes hacer es alejarte de Cristo. O sea, correrte, ser un Judas. No, gracias a Dios que Él nos ha salvado por gracia y estamos en su mano y nadie nos saca de ella. Pero hay que pensar en eso. No podemos alejarnos así nada más. La gente va a notar, se va a dar cuenta que hay algo diferente en ti. Que para eso Él te trazó tu destino de antemano, como dice Romanos 8, te predestinó, ¿no? Él escogió hacer eso contigo porque te ama sin condiciones, conformarte a la imagen de Judas. No, de Pedro, no, de Cristo. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Acá atrás. Es importante también, en serio, entender el nombramiento de los discípulos, ¿no? Porque el nombramiento de los discípulos es un hecho único, porque solamente hay 12 discípulos de Cristo, más Pablo y Matías, pero ya no hay más. Porque ellos son llamados apóstoles, o sea, enviados. Pero para ser un apóstol de Cristo había algunos requisitos, y uno de ellos es que hayas visto presencialmente al Señor. Pablo lo vio, pero Pablo lo ve porque el Señor se le aparece. El Señor se le aparece. Entonces muchos falsos apóstoles sí leen un librito por ahí y dicen, con que este es un requisito, ¿no? Entonces voy a decir que se me apareció, ¿no? Pero te das cuenta que no, porque cuando te dice lo que cree, va en contra del Cristo de las Escrituras y de lo que las Escrituras enseñan. Es un falso apóstol entonces, es un falso profeta. Nosotros tenemos que entender eso entonces. Ahora ya no hay apóstoles, ¿no? Vamos a ver, el discipulado de Jesús. ¿Cómo era el discipulado de Jesús entonces? Relacional. Andaba Él con sus ovejas. Tenemos que andar con el Maestro. ¿Te das cuenta? No solamente conocer acerca del Maestro, tienes que conocerlo a Él y tener una relación personal con Cristo. Una relación personal con Cristo no significa también una relación aislada del cuerpo de Cristo. Muchos dicen, yo tengo una relación con Jesús y no voy a la iglesia, no necesito de iglesias. Mentira, no eres cristiano. Porque el que tiene una relación con la cabeza, tiene una relación con el cuerpo. Jesús no es una cabeza flotante. Así que si tú tienes una relación con Cristo, tienes una relación con su cuerpo. Primero los Corintios capítulo 12, verso 13 nos dice que Él nos ha bautizado en un cuerpo. Y su cuerpo místico, espiritual, tiene una forma física también, que se llama iglesia local.
No solo Gracia Urbana, todas las iglesias locales de nuestros hermanos donde se habla de Jesús, conforme a la Biblia, es una iglesia. Y todos los domingos el Señor está ahí. Es una remembranza, una añoranza de las bodas del Cordero. ¿Tú quieres estar en las bodas del Cordero? ¿Quieres estar en Apocalipsis capítulo 7, cuando las multitudes vestidas de blanco andaban al Señor de todo pueblo, lengua y nación? Pero sin embargo los domingos no quieres estar en tu iglesia local. Cuando Cristo viene, en todas las venidas de Cristo no quieres estar, solo quieres estar en la final, ahí nomás quieres estar. No seas sinvergüenza, busca al Señor de corazón. Si realmente te haces llamar cristiano, no seas un Judas, ¿ves? Búscalo, arrepiéntete. Como Pedro, puedes fallar, a veces no vienes porque no quieres, no porque no puedes, sino que tú sabes que no quieres, pero ¿sabes qué? Así como Pedro negó al Señor, luego el Señor le dijo, he orado para que no te falte tu fe. O sea, el Señor tenía un plan y él se arrepintió y Pedro fue usado, ¿ves? Predicó en Pentecostés y se salvaron 3,000. Dios no lo desechó. Cuando Cristo resucita, me imagino que Pedro va a estar, uy, ahora, ¿no? ¿Qué diré? Pero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, de frente le dio una tarea, ¿ves? No le explicó qué pasó Pedro, por qué me traicionó, no, simplemente le dijo de frente, Ana, vamos a seguir trabajando, ¿no? Vamos a seguir trabajando, ¿ves? Dios es bueno y Él no te va a rechazar. Juan capítulo 6 dice que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Amén? Amén. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? La gente que tiene que darse cuenta, ¿no? ¿Y dónde vas a conocer a ese Jesús verdadero que jamás te va a echar fuera? Acá en la palabra. No hay un Jesús fuera de las Escrituras. No existe otro Jesús. No hay forma de que lo conozcan. Este es un libro vivo, ¿sabes? Este es un libro vivo. Este no es un libro que termina, ya me lo leí hasta Apocalipsis, ya llegué al final. No tiene final. Este libro es más largo que la historia sin fin. En serio, este libro no tiene final. Siempre te vas a dar cuenta que es como un mar gigante del cual podrías nadarlo todo y no llegas nunca al final. Eso es así. Entonces, eso no te lo puede enseñar un seminario, esto no te lo puede enseñar solamente un libro de teología, o no lo puedes aprender en un par de años. Esto lo vas a aprender así Dios te dé 100 años de vida. Vas a seguir aprendiendo y vas a seguir aprendiendo cómo conocer a ese maestro con el cual quieres andar. Amén. La palabra de Dios te va a enseñar a andar con Él, te va a provocar, te va a retar, te va a enseñar. Y tú tienes que darle gracias a Dios por eso, ¿no? Que Dios te ha hablado y está en su palabra. Ahora, entonces, haz un compromiso de corazón. Yo quiero seguir al maestro. Es un compromiso de corazón. Ya no quiero solamente, como dice Job, de oídas, ¿no? Oírte de oídas, seguirte de oídas, sino que ahora mis ojos quieren verte. Amén. Y suplícale al Señor eso. Yo quiero ser un seguidor verdadero de Jesús. Yo quiero ser un voluntario de la causa de Dios en este mundo. Lo que dicen algunos misionólogos en latín, dicen la missio Dei, ¿no? De la misión de Dios en el mundo. Dios tiene una misión en este mundo y a través de Cristo Jesús la realiza. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo Jesús ahora? La iglesia, ¿ves? Nosotros vamos a ser usados para la transformación de ese mundo, para conquistar las esferas, con la predicación del Evangelio, a través de la redención de los que creen, de los elegidos. Amén. Amén. Gloria a Dios entonces, ¿no? Por esta palabra que te provoca, que te reta, que te cambia, que te transforma. Y por ese Jesús que nos perdona, a pesar de que somos tan humanos, ¿no? Tan caídos como los mismos apóstoles, todos somos iguales, ¿no? Por eso podemos comprender, el mismo apóstol Pablo cuando en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿no? Me lamento de estar en este cuerpo de muerte porque yo caigo, me equivoco. Pero gracias a Dios por Cristo, dice, ¿ves? Gracias a Dios por Cristo. Inclina tu rostro, vamos a orar.